Escucha Conectados, episodio 3, temporada 6, con el escritor e investigador hondureño Óscar Estrada, moderado por la periodista Marilyn Méndez. Hola, bienvenidos a Conectados, un podcast de Radio América en esta sexta temporada. Y miren, tenemos de invitado a alguien que nos visitó en la segunda temporada, creo, cuando iniciábamos en Conectados aquí en Radio América. Le damos la bienvenida al escritor e investigador Óscar Estrada. Bienvenido, Óscar. Gracias, Marilyn. Siempre un gusto estar aquí por las cabinas de Radio América, ¿no? Esta radio histórica que ahí sigue dando la lucha y ahora innovando con estas nuevas plataformas. Y qué bueno que siempre tenés un chancecito ahí en la agenda para que hablemos de temas de país, de tus investigaciones, en qué estás trabajando, con la buena noticia que estás en Honduras, ¿verdad? Estamos ya radicados en el país y bueno, trabajando ahí en un par de proyectos para poder siempre aportar con análisis y con investigación al país. Sí, bueno, Óscar, y tus aportes, tus análisis son de mucha ayuda, tanto para tus seguidores en redes sociales, también con tu sitio web, ¿verdad? OscarEstrada.com, ¿verdad? OscarLEstrada.com. Ah, sí, muy bien. Y bueno, a través de los medios de comunicación que tenés muy buena relación con todos los medios. ¿Qué tal? ¿Cómo ves Honduras? ¿Regresaste? ¿Cómo ves? Estamos en año electoral también. Bueno, se suman varias cosas, que yo imagino que vamos a hablar un poco de eso también. Se suma el año electoral, ¿no? Y las tensiones normales de un año electoral en la cual hay un gobierno que hace el esfuerzo por sostenerse, mantenerse en el poder, y hay una oposición que hace el esfuerzo por aprovechar el desgaste natural para poder sacarlo del poder. Eso es normal, eso es lo que hemos venido viendo, pero además también hay otros actores, otros factores alrededor de actores y factores alrededor del país que afectan un poco la dinámica que estamos viendo en el país. Pareciera que no salimos de una crisis para entrar a otra, ¿no? A veces cuesta seguirle el hilo también en la razón que hay detrás de esta crisis, ¿no? Entonces, ese es el contexto que hemos encontrado, un país que para los periodistas nunca nos falta trabajo, ¿no? Y que requiere mucho estudio para poder seguir el hilo también de qué es lo que está ocurriendo. Sí, parece un gobierno improvisado todavía, 3 años, Óscar. Hay que destacar que han hecho algunas cosas destacables, se podría decir, ¿verdad? Pero ya solo estamos en la recta final y la mayoría de candidatos pues son funcionarios también. Sí, eso es una de las contradicciones que ha habido. O sea, obviamente ya a 3 años no hay excusa para estar improvisando, ¿no? Ya a 3 años, ya cualquiera que sea la curva de aprendizaje que tuvieron al inicio, tuvieron que haberla ya resuelto, ¿no? Vemos como hay ciertas cosas que nunca terminaron de cuajar realmente en el gobierno, y uno de los desaciertos más grandes de esta administración, diría yo, ha sido toda la estrategia en relaciones internacionales, y eso es lo que ahora estamos viendo, que está pasando cierta factura al país a nivel político, ¿no? Hay ciertos logros, sí, especialmente en tema de infraestructura. Hay que decir que infraestructura es lo mínimo que puede hacer un gobierno, cualquiera, ¿no? O sea, la infraestructura es algo que se construye sobre lo que hizo el gobierno anterior, aunque en esta administración se ha hecho un esfuerzo por hacer parecer como que Honduras era un solar baldío antes que ellos lo tomaran y que todo ha sido construido por ellos. No es cierto, ha habido desde el retorno de la democracia, yo diría mucho antes, pequeños logros a nivel de infraestructura sobre el cual se construye cada gobierno cuando llega. Sí. Hablando de estas relaciones internacionales, ese apoyo incondicional o condicional, no sé, Honduras-Venezuela, esa relación que tanto nos ha afectado con las relaciones hablando de otros países. Mira, yo creo que el tema de Honduras-Venezuela va a ser un tema que vamos a poder entender mucho más adelante, ¿no? Hay mucha información con la cual todavía carecemos. Pareciera que hay compromisos de la administración que todavía están cumpliendo, ¿no? Venezuela es un barco que a todas luces se está hundiendo, ¿no? Y lejos de buscar pues retirarse a una distancia prudencial, la administración de Honduras pues terminó embarcándose más en ello, y producto de eso es lo que estamos viendo también de esta gira reciente que hizo
el señor Marco Rubio, ¿no? Girando por todo Centroamérica, saltando Honduras y Nicaragua. Eso no es accidental, hay un mensaje detrás de eso, hay una intención detrás de eso también, y que solamente se va a saber en el tiempo qué es exactamente lo que nos han querido decir. Entonces, las relaciones de Honduras con Venezuela siguen siendo muy sólidas, a pesar de la soledad y el aislamiento que está sufriendo Venezuela. Nos vimos hace poco al canciller de la República manifestando que las relaciones con Venezuela y calificando como el legítimo gobierno de Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro, ¿no? Que fueron una frase que me llamó mucho la atención, porque de la región latinoamericana, con excepción quizás de Honduras, Cuba y Nicaragua, nadie más reconoce plenamente al gobierno de Nicolás Maduro, ¿no? Hay cierto reconocimiento de facto en términos de que la doctrina Estrada de México le permite saltar ciertas restricciones, argumentando de que ellos no se meten en asuntos internos de otros países, ¿no? Hay el gobierno de Colombia con una postura un poco gallo-gallina, pero a reconocerlo abiertamente y calificarlo como legítimo gobierno de Venezuela, solamente Honduras, Nicaragua y Cuba. Sí, lo reiteró el canciller hace poco, que según sus análisis él cree que Marco Rubio no visitó el país por ese reconocimiento que le dan a Nicolás Maduro. Y creo que es parte de eso, la pregunta es ¿qué tanto gana Honduras reconociendo a Nicolás Maduro? ¿No? Y en relaciones internacionales, aunque suene un poco grosero decirlo, son relaciones bastante transaccionales, ¿no? Hay un asunto de me voy con China porque China me ofrece algo que Taiwán no me está dando, o me voy con Taiwán porque Taiwán me ofrece algo que China no me va a dar, ¿no? O me quedo con este lado, me quedo con el otro. Entonces la pregunta es, dentro de esa transacción que llevan las relaciones internacionales actualmente, ¿qué gana Honduras en ese acuerdo, ¿no? Sabemos que hay una afinidad ideológica, ¿no? Y eso nunca lo han ocultado. Sabemos que también hay un compromiso moral. El gobierno de Venezuela y particularmente Nicolás Maduro fue fundamental durante la época del golpe de Estado para consolidar el Partido Libre, para lograr que Manuel Zelaya Rosales volviera al país, para lograr el Acuerdo Cartagena y toda esa cuestión. Hay un compromiso moral, ¿no? Pero habrían otras formas también de poder responder ese compromiso, responder a esa simpatía ideológica sin necesariamente inmolarnos con ellos, ¿no? Y eso es lo que no han logrado manejar. Dudo que lo vayan a hacer. Yo más bien creo que el resto del año lo que vamos a ver más bien es una política exterior todavía más kamikaze por parte de la administración de Honduras, buscando jugar a las dos aguas, pero el tema es que con esta nueva administración de Trump particularmente eso se vuelve cada vez más difícil, ¿no? Cada vez más difícil estar con posiciones que sí, pero no, que vamos con Venezuela, pero queremos también estar con Estados Unidos. Yo creo que ahí no va a ser posible, a lo menos en estos temas. Habrán otros temas que sí lo permitirá, pero en el tema de Venezuela, en Nicaragua lo veo cada vez más cerrado y más estrecho el margen de maniobra. Pero Ortega lo ha logrado en Nicaragua, trabajar con los dos. Ortega no, o sea, Ortega en las administraciones anteriores logró que no llamar la atención, ¿no? Y eso le permitió ganar tiempo para poder consolidarse, pero ahorita ya se está hablando de expulsar a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio, que esa sería una movida realmente muy dolorosa para la economía Nicaragua, que ya está sufriendo mucho por las distintas sanciones y restricciones que tiene. Creo que no es exagerado cuando se califica al gobierno de Ortega como la Norcorea de Centroamérica, ¿no? Ese aislamiento que está teniendo, hay muchas personas, tanto de Centroamérica, periodistas, tú tratas de entrar a Nicaragua y no vas a poder, ¿no? Ya el CA4 se eliminó completamente con esta política de Nicaragua, con este aislamiento, pero además hay mucha gente de Nicaragua que si sale no puede volver a entrar. Entonces, eso a nivel humano, a nivel cotidiano. Entonces, creo que el objetivo no ha sido Nicaragua, no hay mucho que Estados Unidos realmente que interese a nivel geopolítico, a nivel energético de Nicaragua, pero está de alguna forma también atada al destino de Nicaragua, de Venezuela. Sí, también.
¿Y qué ganamos como país sosteniendo esas relaciones con Venezuela, Óscar? Aparte de que tienen una muy buena relación, ¿verdad? La familia Zelaya con Nicolás Maduro. Mira, yo creo que hay, como te decía anteriormente, hay una afinidad ideológica, ¿no? Y una amistad real que creció durante esos tiempos de llanura del partido, ¿no? Y de alguna forma también se ha buscado desde que Libre llegó al poder un poco retribuir eso, y también con Cuba, ¿no? Cuba es un poco más distinto porque Cuba además hay un respeto ya generacional, ¿no? Porque muchas de las personas que están en la administración y que lideran la política en Cuba también vienen de padres que tenían una postura también muy ideológicamente muy firme en cuanto a Cuba, y eso se sigue respetando, ¿no? El tema es que la misma crisis de Venezuela, el mismo deterioro de las instituciones de Venezuela se vuelve cada vez más caro, esa amistad, ¿no? Es como, yo voy a poner un ejemplo que quizás sea un poco, suene un poco exagerado, ¿no? Es como cuando uno tiene un amigo que ejerce violencia doméstica contra su pareja, ¿no? Y tiene compromisos, tiene amistades, tu amigo de toda la vida, pero cada vez se vuelve más difícil sostener una amistad en la medida que esa violencia es también conocida, ¿no? Entonces es un poco parecido la analogía, ¿no? Creo que en el caso de Venezuela, todo el fraude que se llevó durante el golpe de Estado, que ellos siguen sosteniendo que no hubo fraude, el gobierno de Honduras sostiene que no hubo fraude, pero nunca pudieron probar lo contrario tampoco. Entonces ellos calificaron que ganó el gobierno de Maduro porque él dice que ganó y su corte dijo que ganó y su congreso dijo que ganó, pero no hay nada que lo compruebe o que convenza internacionalmente de que están construyéndose desde de una base sólida, y eso se vuelve, en este contexto particularmente, se vuelve es como el leproso del continente, ¿no? En la medida que uno esté más cerca, más se contagia de esa lepra que al final le va a traer consecuencias al país. ¿Qué gana el país? Yo no sé si gana algo el país, ¿no? ¿Qué gana las personas que están en el poder? Es otro tipo de pregunta, ¿no? Por lo mismo, porque hay un compromiso que se adquirió durante una década de asistencia directa de Nicolás Maduro a las personas que están ahora en el poder. Bueno, y también cuando estaba Chávez, pues había ayuda, ¿verdad? Había ayuda, recordemos que todo el rollo con Petrocaribe, con el ALBA y todo inició con el gobierno de Chávez, pero particularmente con Maduro. O sea, yo creo que Maduro tuvo un rol muy fuerte durante el golpe de Estado, ¿no? Él era el canciller también de Chávez en ese momento, entonces viajó a Nicaragua para buscar, dicen que venía en el avión que intentó aterrizar también el 5 de julio, entonces hay como una cercanía, y también pues sé de buena fuente también de que el gobierno, de que Maduro particularmente mantuvo, pagó la renta de las personas que estaban viviendo en Estados Unidos haciendo lobby en contra del gobierno de Micheletti. Entonces esos compromisos no se pueden denunciar, ¿no? Tan fácilmente como se denuncia el tratado de extradición, y esas son las consecuencias que ahora tienen que enfrentar. Sí. Bueno, y ahora hay nueva información acerca de esa visita de Maduro como canciller en Nicaragua para el golpe de Estado, y es esas acusaciones de Estados Unidos contra Maduro y Padrino López. ¿Querían intentar? Es que creo yo que el Partido Libre y el gobierno de Honduras cayó en la trampa de la política exterior de Estados Unidos, porque en algún momento se celebró y se calificó como cierto todas las acusaciones que había en contra de Juan Orlando Hernández, ¿no? Y todavía ahora justifican las calificaciones en contra de Hernández como algo que ha sido sentenciado por la Corte norteamericana, ¿no? O sea, Juan Orlando Hernández es narcotraficante porque la Corte lo dijo. Bien, pero cuando esa misma Corte señala a Nicolás Maduro, entonces ya es un instrumento político, ¿no? Y eso es el juego en donde han caído, porque como usaron, como aprovecharon, como respaldaron la denuncia inicial, ahora es bien difícil poder negar o desconocer esta denuncia.
sin saber que el tema es más complejo que esto, ¿no? Entonces, yo te puedo decir, si Nicolás Maduro es juzgado con la misma clase de pruebas con que fue juzgado Juan Orlando Hernández, tiene razón libre al decir que es un instrumento político. ¿Sí? Sí. O sea, no puede ser que Estados Unidos califique de narcoestado, califique de narcotraficantes, presidentes en funciones, por muy antidemocráticos que sean, por muy violadores de las instituciones y de los derechos humanos que sean. Pero si vas a calificar un presidente en funciones de criminal y de narcotraficante, tenés que presentar algo de pruebas. No puede ser solamente los testimonios de otros narcotraficantes que te llevaste o que encontraste o que te regalaron, ¿no? Porque lo que sufre es precisamente la institucionalidad. Entonces, la institucionalidad de los países como los nuestros que son sujetos a crisis, dicen que en Estados Unidos estornuda y a nosotros nos da gripe. Entonces, la crisis que ha dejado a nivel político esta ligereza con que Estados Unidos llevó el juicio de Juan Orlando Hernández es algo que todavía estamos sufriendo, y lo mismo podemos decir también de Venezuela. O sea, yo creo que lo mismo puedo decir también del caso de Manuel Zelaya Rosales, porque también esas mismas voces califican a Manuel Zelaya Rosales con las mismas características con que han calificado a estos otros personajes, y yo digo, pero si no hay pruebas, si lo único que hay son rumores, si lo único que hay es estas fuentes de dudosa reputación que además se benefician con esto, con esas calificaciones, o sea, ¿creemos realmente que Chandler Ardón dice la verdad? ¿Creemos que Fabio Lobo dice la verdad? Y si creemos que dice la verdad, ¿por qué no le creemos cuando dicen que lo que dicen sobre la gente que está en el gobierno? ¿No? Entonces, y esa trampa que hay, ¿no? Yo no puedo pensar que es accidental, yo creo que hay una intencionalidad, ¿no? En Estados Unidos recuperar el control de la región mediante procesos criminales, mediante procesos judiciales, a líderes específicos, líderes, ¿no? Pues el tema del dinero sucio en campañas no es solo de Honduras, no es solo de esta administración, es algo que viene viéndose desde hace 50 años, y precisamente este libro que tenés aquí habla sobre eso también, ¿no? Pero lo vemos en México, lo vemos en Colombia, lo vemos en Perú, lo vemos en toda la región, Entonces, si vamos a empezar a meter presidentes presos por haber recibido fondos de narcotráfico para su campaña, pues que hagan una cárcel muy grande, ¿no? Y el mismo presidente actual, Donald Trump, también tiene acusaciones de vínculos con mafias y financiamientos oscuros para sus campañas y todo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el juego acá, no? El juego es crear una crisis institucionales en los países que permita que Estados Unidos tenga mayor margen de maniobra, porque en las crisis el que tiene más fuerza es el que tiene más control. Sí. Me llama la atención esto, Oscar, de esos juicios como instrumento político. ¿Así calificas el juicio del expresidente Hernández? Sí. Y lo califico así no porque necesariamente cree la inocencia de Juan Orlando, ¿no? Yo no tengo forma de poder decir que él es inocente o que es culpable. Yo lo que digo es, el juicio no probó la culpabilidad. El juicio lo que probó son un grupo de narcotraficantes que decidieron, y otras personas con interés también, ¿no? Porque las otras personas que dicen, no, pero no todos son narcotraficantes. Sí, estaba un contador ahí que dijo que trabajó para Juat Haruf, que recibió un beneficio migratorio a cambio de sus declaraciones, ¿no? Está una mujer que dijo que había sido la pareja del Porky, que recibió un beneficio migratorio a cambio de reconocer ciertas voces en una grabación. O sea, si la corte va a juzgar a personas, ¿no?, basado en testimonios, ¿por qué los premia? Y esa transacción, ¿no?, y los testimonios tan vagos que hay en el juicio, ¿no?, es donde uno dice, bueno, y exactamente aquí, ¿qué es lo que está pasando? O sea, pongo un ejemplo muy particular que a mí me da como la luz de lo irregular que es este juicio. O sea, el Cachiro dice que él que mandó con su hermano Javier Rivera $250,000, y que en esa transacción iba Oscar Nájera
y que se le dio uno en el helipuerto a Hilda Hernández. Y se toma como verdad porque en la lectura final del juicio el fiscal dijo y el Cachiro le dio $250,000 a través de Hilda Hernández. Pero luego Fabio Lobo también habla de la misma transacción, y ya no estaba Oscar Nájera, ya estaba él, y ya no era el helipuerto, ya era otro lugar. Entonces, ¿qué? Hilda Hernández recibió 2 veces de Javier esa cantidad de dinero. Uno de los dos está mintiendo. Uno de los dos está recreando eso para su propio testimonio, para darle fuerza. Entonces, y por la forma en que está también el juicio estructurado, las defensas tienen muy pocos margen de maniobra. Muy poco margen de maniobra, ¿no? Es el sistema que está construido para no dar ese margen a la defensa y de esa forma poder garantizar el 99% de sentencias que tiene a nivel estadístico la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Sí. Bueno, hace unos días ya quedó en libertad el exalcalde del Paraíso, ¿verdad? O esta próxima semana. Por ejemplo, ¿no? Y sí, el juicio que recibió era por narcotráfico, no por las 98 personas que mató. Pero entonces, ¿cómo nos deja a nosotros? ¿Cómo nos deja? Porque es mentira que estas personas van ahora a incorporarse una que va a poner un negocio Chandler Ardón ahora en Estados Unidos para poder vivir dignamente, una calidad de vida honrada, va a quedarse viviendo ahí. Nos están mandando todo este montón de gente deportada, pero se van a quedar con Chandler Ardón allá viviendo tranquilamente el sueño americano, ¿no? O va a volver al negocio que sabe realmente hacer bien, ¿no? Complicado. complicado. El Cachiro también estaba leyendo unos documentos en las últimas semanas que para la fiscalía es su testigo de oro, ¿verdad? Es el testigo de oro de todos los casos relacionados con narcotráfico en Estados de Honduras, ¿no? Especialmente a partir del 2008, 2009, cuando él comenzó a crear todas estas grabaciones, ¿no? Obviamente él estaba grabando con toda la intención de que cuando las cosas se pusiera difícil, él le iba a entregar esas grabaciones y tirar al agua a quien tuviera que tirar al agua con tal de salvarse, ¿no? Esa fue la intención siempre, porque ¿por qué otra razón iba el Cachiro a grabar a sus socios, a políticos, a policías, a todas las personas con las que interactuó, ¿no? Ya ahí hay un problema, porque ya ahí hay un incentivo por crear pruebas, ¿no? Y especialmente cuando vienen los oficiales de la agencia y le dicen, ok, pero para que esto funcione necesitas entregar gente grande, gente más alta que vos. ¿Quiénes son las personas más altas que él puede interesarle? Políticos, policías, empresarios, muchos corruptos, ¿no? La mayoría corruptos, pero también cuando empezás a ver las condiciones en que él está haciendo y empezás a escuchar esas grabaciones, te das cuenta que él está instigando también esas conversaciones, ¿no? Esas conversaciones con los testigos y todo, y ahí se vuelve pues complicado, pero es el testigo que la fiscalía calificó y que utilizó durante más de 10 años que llevan los juicios en Nueva York desde que comenzaron en el 2014. Sí. Sobre la denuncia del tratado de extradición, ¿qué pensás? Ya estamos a menos de un mes que ya se termine. Mira, yo creo que los argumentos del gobierno de Honduras de calificar el tratado de extradición como un arma de manipulación política son correctos. Creo que merece ser revisado ese tratado de extradición. Las condiciones en que Juan Orlando lo aprobó en el 2012 no eran las óptimas. Necesitaba mayor revisión. Las condiciones pudieron haber sido difíciles por seguridad, pudieron haber sido difíciles porque había mucha presión de parte de los carteles de que no se aprobara ese tratado de extradición también, ¿no? Allá en el 2012 cuando se logró y recordemos que las condiciones en que se aprueba en el 2013 casi es como matacaballo. Se hace una sesión hoy al final de la legislatura del 2012 y cuando se abre la siguiente legislatura se hace la siguiente gestión para ratificarlo, ¿no? O sea, no hubo margen realmente de discusión, nadie tuvo espacio para poder opinar si era la forma correcta o era el tratado correcto. Entonces merecía una revisión. Esa revisión se hubiera permitido hacer si hubiera habido una discusión de una ley de extradición, ¿no? Que en algún momento se intentó hacer también. Recuerdo que fue uno de los reclamos que se pusieron en contra de Jorge Calix al inicio de su frustrada presidencia en el Congreso Nacional, que decía que estaba queriendo hacer para poder liberar a Juan Orlando Hernández. No sé si esa era la intención, no creo que haya sido esa la intención, pero necesitaba revisarse. Y producto como no se revisó, no hay parámetros, entonces todo es como bien ambiguo.
Cuando se llevaron, y vuelvo otra vez a usar el caso de Juan Orlando Hernández, porque por circunstancias de mi trabajo, que lo conozco muy bien, ¿no? Pero cuando se llevaron a Juan Orlando Hernández, se decía que tenían miles de terabytes de pruebas contundentes y grabaciones y audios y conferencias de llamada y todo eso en el juicio no lo vimos. Entonces, ¿con qué se aprobó la extradición en la Corte Suprema de Justicia de Honduras? ¿Qué pruebas se presentaron aquí? Si alguna de las pruebas que se presentaron en el juicio fueron construidas poco antes del juicio, ¿no? Y cuando digo construidas no es que están inventadas, es que requiere todo un trabajo de poder llevar esos testimonios y toda esa cuestión, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué pruebas necesita la Corte Suprema de Justicia para aprobar la extradición de un ciudadano hondureño? En estas circunstancias, muy pocas. Basta con que Estados Unidos lo pida. Y ya. La presión de ellos. Eso es todo lo que hay, y eso no puede ser. Ahora, está claro el gobierno de Honduras la consecuencia que trae denunciar el tratado de extradición en medio de este contexto político. Esa es otra pregunta. ¿Y por qué lo hace? ¿Y por qué lo hace, no? Uh-huh. ¿Y por qué lo hace? O sea, en medio de todo, además porque la denuncia del tratado de extradición de agosto pasado mató moralmente al Partido Libre. Porque su campaña, su tema de campaña durante, ¿cuánto? 3 elecciones era la narcodictadura, ¿no? Y llegaron al Congreso calificando a todo el Partido Nacional como narcopartido, como una organización criminal. Así lo calificaron. Y de repente, cuando el agua empieza a llegar a su patio, entonces cortamos el instrumento. Da la impresión, y quiero dejar el beneficio de la duda, porque seguramente ya la audiencia que nos escucha tiene su propia opinión, pero da la impresión que está hecha para defender personas, esa decisión, ¿no? Y no necesariamente como una herramienta de negociación, porque tampoco se ha buscado espacio para llegar a un nuevo acuerdo con Estados Unidos antes de que venza. Entonces estamos a pocos días de vencer, con una nueva administración que tiene obviamente nuevos parámetros de cómo calificar y cómo presionar, ¿no? Y además ante el calificativo también que se ha hecho desde la administración Trump de calificar los carteles como organizaciones terroristas. Eso no estaba cuando se denunció el tratado de extradición. Entonces, eso pone otro tipo de presión en contra del gobierno y ya no... pareciera que no encuentran la forma de salir de ese problema que se metieron. Sí. ¿Crees que puedan volverlo a reactivar? Porque pasó con Palmerola y ese 1 de enero vamos a creo que el mes de la febrero, base. creo que el mes de febrero va a ser un mes de mucha presión diplomática, pública y privada, ¿no? Para que la administración desista de la opción de la posibilidad de denunciar el tratado. Creo que todavía hay unas semanas en el cual el gobierno puede decir, bueno, pero ya eso va a ser una derrota política. Bueno, pasó con Palmerola, lo que pasó te digo. Con Palmerola, pero Palmerola vamos a dejarlo por un año, dice. Bueno, ya que le quede el problema al próximo gobierno, ¿no? Acaba de pasar lo de Colombia, acaba de pasar lo de México, está claro que el margen de reclamo es muy limitado. Cuando el presidente de Estados Unidos está pidiendo una cabeza, no hay forma de darle otra, ¿no? Entonces el margen de negociación es muy limitado. Las consecuencias van a ser reales, las consecuencias van a ser duras para la administración de mantener esta postura, y yo imagino que estarán dispuestos a jugársela. Sí. ¿Crees que el gobierno de Estados Unidos tiene demasiado interés en esa base militar que por ahí quisieron presionar a este gobierno? Creo que las condiciones de la guerra de los años 80, cuando se instaló la base de Palmerola, ¿no? Que era una guerra además en contra de Nicaragua, y se utilizó Honduras. En aquel tiempo se calificaba Honduras como el portaaviones de Centroamérica, ¿no? De Estados Unidos en Centroamérica. Creo que la guerra ha cambiado. Creo que militarmente no la necesita,
porque tiene suficiente alcance con portaaviones y con drones y con todos los otros dispositivos que ellos tienen para poder hacerlo desde Cayo Hueso en Florida o desde El Salvador, con quien tiene muy buena relación también ahorita este gobierno, y que seguramente si le pide un pedazo de tierra para poder, en el Golfo de Fonseca, para poder meter una base, El Salvador no va a decir que no. Entonces hay espacio, pero hay una cuestión también de orgullo. O sea, hay que pensar a Donald Trump como un tipo realmente muy orgulloso, soberbio, ¿no? Sí. En su orgullo, que no va a permitir que este paisito venga y le salga con ese tipo de berrinches, ¿no? Por algo que él se siente en su legítimo derecho de hacer. O sea, creo que si la intención era revisar el acuerdo de cooperación militar con Estados Unidos que da la vida a la base de Palmerola, que el gobierno de Honduras está en su derecho de hacerlo, ¿no? Además es nuestro territorio y ha sido un reclamo popular de un sector del pueblo desde hace 40 años, por lo menos, 40, casi 50 años de reclamo de que esa base debe desaparecer. El recurso de los migrantes fue el equivocado. Porque en el tema de migratorio, lamentablemente, el gobierno de Honduras no tiene nada que opinar con Estados Unidos. Lamentablemente digo, porque son nuestros hermanos, porque son nuestros compatriotas, porque es mi familia la que está allá también, pero el derecho soberano de Estados Unidos, decir, estas personas no tienen documentos, no merecen estar en nuestro país. Sí. Aunque no nos guste, aunque nos ofenda, aunque nos genere crisis, aunque nos parezca indigna la forma en que nos tratan, nos tratan en Estados Unidos. Entonces, utilizar eso como una especie de quid pro quo fue el equivocado, fue el recurso equivocado. Ese asesor en relaciones internacionales. Bueno, a ver qué pasa entonces, Oscar, con la denuncia del tratado de extradición, porque sí, bueno, la candidata de ellos ya lo dijo, que querían hacer unas acusaciones a Estados Unidos contra el jefe de las Fuerzas Armadas y también con el sobrino de la presidenta. Sí, esa fue la excusa con la que salió para poder justificar, ¿no? Después del trueno, el Ave María. Pero lo que vimos todos en Honduras es un video. Y en el video no... salió el video completo, fue de 32 minutos el que vimos, ¿no? Y ahí no sale el general Roosevelt Hernández. Entonces, si alguien está siendo investigado por narcotráfico, no es Roosevelt Hernández. Aunque haya aparecido en la foto con Padrino, ¿no? Pero sí, esa foto con Padrino también tiene características oficiales. Sí, andaba el entonces ministro de Defensa. Andaba el entonces ministro de Defensa y no lo hicieron, no denunciaron el tratado de extradición para defender a José Manuel Zelaya Rosales, el ministro de Defensa en aquel momento. Entonces meten a las Fuerzas Armadas un poco como para poder justificar la decisión, pero no calza, o sea, no cuaja en la interpretación que todos hicimos de ese incidente. Entonces, lo otro es que este tratado, si se deja morir el 28 de febrero, no se va a renegociar el próximo año. Tendría que venir otro gobierno. Y son negocios, tiene que volver a pasar por el Congreso, tiene que volver a pasar por el Senado de Estados Unidos, el Congreso de Estados Unidos, ¿no? Otra vez la presión de las fuerzas, o sea, nadie quiere ese tratado de extradición en el país. Y eso hay que ser claro, nadie en los partidos políticos, ni los empresarios, ni los políticos, y obviamente tampoco los narcotraficantes quieren ese tratado de extradición, aunque formalmente digan que lo quieren. Sí, no, pero nadie quiere tener, especialmente en estas condiciones en que se hace la extradición, que no ocupan ninguna prueba para llevarse a alguien, nadie quiere tener la espada de Damocles encima. Pero en un sector de la población le gustan las extradiciones. ¿Sabes por qué? Porque a los hondureños, yo creo que es un instinto normal en todas las personas, en todos los pueblos, nos gusta ver a los poderosos sufrir. Nos gusta ver que la gente de poder, que la gente de dinero la esté pasando mal, porque sentimos una especie de justicia cuando ellos la pasan mal después de que son ellos los que nos han hecho pasarla mal a nosotros durante toda la vida. O que les descubren algo. Los escándalos sexuales, los escándalos, cuando caen en desgracia, cuando caen presos. Son novelas que nos gustan. Entonces, la población va, además porque hay una idea
un poco también construida desde los mismos políticos, ¿no? De que especialmente todos los de la oposición son narcos, ¿no? Y también hay una realidad de que se vuelve bien difícil para personas honestas en el país lograr alcanzar puestos de poder cuando se requiere tanto dinero para llegar al poder, ¿no? Entonces, todos esos elementos hace que, y hay un debilitamiento en las instituciones judiciales, no hay confianza en la corte, no hay confianza en el poder judicial. Entonces, para la población dice, bueno, ¿de qué otra forma vamos a procesar a ricos y poderosos si no es Estados Unidos que lo hace? Pero si lo vemos de manera fría, que sea Estados Unidos que esté procesando a nuestros ciudadanos, por muy delincuentes, por muy poderosos que sean, es una cuestión también de orgullo nacional, hay una cuestión de ofensa, ¿no? Bueno, pero también la gente cree que si vos criticás alguna investigación de la Fiscalía de Estados Unidos o cuestionas alguna sentencia, es porque tenés algún tipo de interés. Claro, porque no podemos, porque estamos mal acostumbrados, creo yo, a ver la mala intención en todo, ¿no? Hay ejercicios de periodismo que son realmente, hay noticias que las seguimos, información que la seguimos, porque nos parece que es importante que la gente sepa esa información y que luego cada quien se tome el juicio que quiera, ¿no? Igual no hay tratado de extradición para periodistas por sus artículos, no todavía, ¿no? Pero... Y quedé viendo tu libro ya. Por cómo va la cosa, no podría garantizarte que no lo hubiera dentro de 3 años, pero en este momento el foco está en otro sector de la población. Entonces, ¿qué va a ocurrir con el Tratado de Extradición si muere? El Tratado de Extradición si muere el 28 de febrero, sí. Como hasta el momento parece que va a ocurrir, pues no va a haber más tratado de extradición. Y el peligro es que después de 10 años de proceso que hablábamos anteriormente, donde el Cachiro es la figura central de todo eso, toda esta gente está viniendo de regreso, toda esta gente está saliendo. Bueno, vimos al Negro Lobo en una fotografía. En una fotografía, Miami, ¿no? Y además están saliendo y ellos escondieron sus bienes, con sus testaferros, escondieron sus caletas. Ellos tienen toda la intención de volver al país, a recuperar control de sus tierras y de sus territorios. ¿Qué van a quedar a hacer en Estados Unidos? A trabajar en Walmart. También acá. A trabajar en Walmart. Vamos a ver realmente al Negro Lobo trabajando en Walmart. No como hacen todos los latinos inmigrantes en Estados Unidos. No, tienen enemigos, pero bueno, pues siempre han tenido enemigos y han sabido jugárselas, ¿no? Ya será problema de ellos cuando tengan que enfrentarse. Además, la política de Estados Unidos, con excepción cuando son recursos que todavía ocupan por colaboración y todo, es que termina su sentencia y los mandan deportados, no se los quedan allá. El caso de que el señor Chandler Ardón se vaya a quedar, ¿cuántos? 5 años, 10 años de 10 años de libertad supervisada. Es atípico. O sea, ahí lo que le están diciendo, vas a quedarte a vivir acá y seguramente él pagó una multa y tiene cierto capital con el cual va a poder vivir y todo, porque también eso es bien complejo. El personaje que estuvo en el juicio de Juan Orlando, Chan Monroy Murillo, ¿no? Monroy Murillo dice que traficó no sé cuántas toneladas con el cartel de Sinaloa desde Honduras, que tenía un capital de $50 millones, de los cuales pagó una multa de 5 y ahora está libre. También. Ajá. ¿Y ese dinero a dónde entra si no el sistema financiero norteamericano? Ya lavado. Complicado. ¿También crees que es una oportunidad de discutir realmente una ley de extradición ahora que se eliminó lo del tratado? Pues yo quisiera que todo este contexto nos sirviera para poder discutir todo esto. No solamente el tratado de extradición, sino realmente cómo vamos a llevar la lucha contra el crimen organizado, porque este es un problema que no se está resolviendo, no se está atendiendo y que nos afecta en el día a día, ¿no? La extorsión y todos los problemas que trae. Lamentablemente, en año político se nos va a ocurrir. Lamentablemente también tenemos liderazgos políticos incapaces de llegar a consensos. En algún tiempo la palabra consensos en política sonaba a misas negras, sonaba a acuerdos bajo la mesa, ¿no? Pero se movían las cosas, sí. ¿No? Se movían las cosas y lo que uno quiere en el Congreso no es ver gente dándose en la madre todos los días. Es que se aprueben las cosas que tienen que aprobar para que el país funcione.
Porque lo peor es que estamos llegando a la conclusión ahora, y salto brevemente al Congreso Nacional, lo peor es que estamos llegando a la conclusión ahora que no ocupamos el Congreso Nacional. Porque usted viene al trabajo todos los días, al final del mes le pagan, ¿no? Con la inflación y todo logra salir adelante. Entonces, ¿para qué sirve el Congreso Nacional? Están trabajando, bueno, están recibiendo dinero sin trabajar, ¿verdad? Sí, por ejemplo, ¿no? Pero el trabajo no es solamente las sesiones, en el quórum, el trabajo también está en las comisiones, hay un montón de trabajo que se hace desde el ejercicio de los diputados, que no necesariamente lo vemos en las sesiones, pero las sesiones es lo que queremos ver. En las sesiones es donde se ve el resultado de su trabajo. No el trabajo, no el resultado. ¿Cuánto se discutió esta ley a nivel de comisiones que ahora permite que se apruebe en el Pleno del Congreso Nacional? Eso es lo que no estamos viendo, ¿no? Porque los líderes políticos de todos los partidos realmente son las personas, yo no sé si sin capacidad o mala intención, pero realmente no están logrando sentarse y escucharse. Y si está ocurriendo ahí, el peligro es que lleguemos a la conclusión y que venga algún día un gobierno y nos digan, ¿sabe qué? No ocupamos el Congreso, eliminémoslos y ahora las leyes las voy a hacer yo. Bueno, hay unos avisos ahí de intervención en el Poder Judicial también. Sí, ¿no? y lo vimos en El Salvador y lo vimos en Nicaragua. No estamos muy lejos de estos ejemplos. Entonces, cuando la política y estos egoísmos y estas mezquindades y esta incapacidad de escuchar a la otra parte llega a los niveles que está llegando Honduras, lo que viene después es la destrucción de las instituciones democráticas. Sí. Bueno, tiene la oportunidad el Congreso el nuevo Congreso que venga a elegirse bien, ¿verdad? Porque desde ahí empezó todo mal. Desde ahí empezó todo mal, sí. Y o sea, es un Congreso, a 3 años de ver el Congreso Nacional ejecutar, vemos el resultado de lo que comenzó mal. Sí, así tal cual. Bueno, Oscar, no quiero que nos vayamos sin que me contés eso que suena ahí por redes sociales y un posible indulto para el expresidente Hernández. ¿De qué se trata eso? Mira, yo he estado siguiendo un poco, ¿no? A mí lo que me llama la atención es, o sea, hoy conocemos toda la campaña de doña Ana y su familia, ¿no? Que es una campaña que como familia tienen derecho a hacer también, o sea, la familia tiene derecho a creer en la inocencia de su miembro y exigir la liberación o un juicio justo. Todo eso son derechos que ellos tienen, ¿no? Pero lo que me llama la atención es que desde hace una semana, particularmente, he comenzado a ver ciertas voces que en Estados Unidos, ¿no? Ojo, en Estados Unidos, no acá, porque aquí está todavía inmerso en la atmósfera partidaria, pero en Estados Unidos figuras como Roger Stone, ¿no? Primero vi un senador por ahí, un senador que no recuerdo, Rick Scott creo que fue, no recuerdo el nombre, ¿no? Mencionando el tema de que el juicio de Juan Orlando había que revisarlo, ¿no? Pero salió muy poco, llamó muy poco la atención. Luego apareció Roger Stone. Para las personas que no saben quién es Roger Stone es una persona que tiene tatuado Richard Nixon en la espalda, y eso lo sabemos porque hay un documental de Netflix que habla sobre quién es Roger Stone. Te recomiendo que lo veas para poder entender un poco qué es lo que está pasando. O sea, es una de las personas, fue uno de los ideólogos del MAGA, del primer gobierno de Donald Trump en el 2016. Hubo ciertas dificultades con él al final de esa administración, que fue bastante turbulenta, como lo es esta, ¿no? Que lo alejaron, pero aparentemente ahora ya está otra vez cerca del círculo. No sé exactamente cuál es el rol que está llevando en la administración de Trump, todo es como bien ambiguo, pero obviamente es uno de los voceros de la derecha, es una de las voces que este sector de la derecha de Donald Trump, no estamos hablando del Partido Republicano, estamos hablando del sector más duro de la derecha que apoya a Donald Trump, que apareciera él diciendo que Juan Orlando era un preso político, que Juan Orlando había sido víctima de una negociación de Biden con los carteles, ¿no? Que pareciera que me llamó la atención, ya era la segunda vez que lo miraba. Y luego aparece la entrevista de doña Ana con sus hijas, con el señor Matt Gaetz. Matt Gaetz era congresista de Estados Unidos, ¿no? Muy odiado por la izquierda en Estados Unidos porque es una de las figuras más polémicas, más leales al presidente Trump durante estos años de Anura, ¿no? Creo que
fue el que provocó la caída, por ejemplo, de McCarthy, que era el vocero de la Cámara de Representantes, poco después de haber sido electo, como un año creo que estuvo, y él provocó la caída al hacer un impeachment contra el presidente del Congreso Nacional en Estados Unidos, ¿no? Ese es el poder que él tiene para poder oponer un cuadro más cercano a Donald Trump en el Congreso, porque el otro era demasiado proclive a negociar con los demócratas. Entonces, y este es el cuadro. Entonces, él ahora tiene un programa yo no sabía que existía ese programa, ¿no? Se llama One American Network, que es el canal también de este sector de la derecha, ¿no? Como aquí, cada sector político tiene su propio medio de comunicación que sirve para poder llevar sus campañas. Entonces, que aparezca él ahí, ya es el tercero, ¿no? En una semana que está llevando ese discurso, ya me muestra a mí que hay algo allí moviéndose. O sea, pudo haber sido lobby de doña Ana que contrató a saber cómo a Matt Gaetz y le dijo, hágame una entrevista. Sí, pudo haber sido eso. Sabemos que eso funciona en los medios de comunicación, pero 3 en una semana ya es inusual. Entonces, obviamente, lo que me indica a mí ahí, hay un sector del gobierno de Trump o de la base política de Trump que está contemplando esa posibilidad, que está haciendo lobby para que eso se logre, ¿no? Y hay otro elemento aquí, que es bien interesante, es que, como dijimos anteriormente, Donald Trump es un tipo soberbio, orgulloso. Él cree en su cabeza que es el hombre más inteligente del mundo. A él nadie le toma el pelo, ¿no? Nadie se burla de él a nivel político. Él es el bullying, él es el que hace burla, él es el que toma el pelo. Y ese video donde aparece con Juan Orlando Hernández, donde habla esa maravilla de la lucha contra el narcotráfico de Juan Orlando Hernández, lo hace ver mal a él. Obviamente no puede ser que este caudillo de provincia vino acá a burlarse de mí, siendo la cabeza del narcotráfico, y hacerme decir que es la figura que dijo que era, ¿no? Entonces, es más fácil para Donald Trump decir que Juan Orlando Hernández es víctima de un acuerdo entre estos demócratas malvados que están creando en la retórica, ¿no? Capaces de negociar con el cartel de Sinaloa, capaces de negociar con delincuentes, capaces de que se indultaron días antes de salir del poder. Es más fácil para Donald Trump decir, mi amigo Juan Orlando es esto que yo decía, y por ser mi amigo está preso, a decir, este cabrón me tomó el pelo. Qué complicado. Sí. Por ese tipo de comentarios te llegan ese montón de haters en redes sociales, ¿verdad? Sí, porque la gente no quiere escuchar, la gente cree que estoy hablando para lo que está ocurriendo. No, esto es lo que está pasando allá. Sí. Allá. ¿Vos conoces cómo funciona? ¿Se va a lograr o no se va a lograr? Ya esa es otra discusión. Bueno, pero yo lo que te describo es cómo está el clima afuera. Sí, es interesante porque no sabemos acá, y hay gente del gobierno que empezó a atacar a este Stone, que mucha gente no sabemos quién es. Pero ahora vamos a averiguar de quién se trata. Hay que revisar quién es Roger Stone. Hay un documental en Netflix que explica quién es Roger Stone. Hay que revisar quién es Matt Gaetz. También hay mucha información que indica quién es Matt Gaetz y por qué es tan importante, por qué fue la primera opción de Donald Trump para fiscal general. Sí. Fue la primera opción. O sea, esta persona que salió defendiendo a Juan Orlando Hernández iba a ser el jefe de todos los fiscales en Estados Unidos. Y si no lo fue porque tenía un rollo ahí en la comité de ética del Congreso relacionado con una denuncia, escándalos sexuales y cuestiones así, ¿no? Ya, pero esta era la persona que iba a ser el jefe para Donald Trump, este iba a ser el fiscal general. O sea, estamos hablando no un periodista cualquiera de un medio de segunda. Sí. Te replicaron ahí un periodista estadounidense contradiciéndote más o menos. Sí, yo creo que, mira, yo pienso que ese es el de Amazon, Jeff Ernest, es un periodista que ha seguido con mucha atención estos temas y que tiene realmente una afinidad política e ideológica en Honduras también, y yo no creo que él sea malintencionado, fíjate, no creo que sea, creo que no entendió lo que yo estaba explicando.
porque realmente su réplica parecía más bien un intento de descalificar lo que yo estaba diciendo, basado en una falacia ad hominem, o sea, diciéndome que Matt Gaetz no podía hacer eso porque había sido procesado por el escándalo sexual que tenía cuando era diputado. No tiene nada que ver una cosa con la otra. No, lo cierto es que en un ambiente tan polarizado como el que tenemos, su intervención, que no era realmente una intención de establecer una conversación, sino más una intención de descalificarme, sirvió para que todos los trolls de algunos políticos de tierra adentro aprovecharan para poder atacarme, ¿no? O sea, lo digo así porque realmente creo yo que su intención no fue la mejor, y lo lamento, viniendo otro periodista, ¿no? Porque este es el trabajo que tenemos todos. Que han compartido coberturas de juicios. Que hemos compartido, y no siempre estamos de acuerdo, pero yo no me meto a sus publicaciones para decir lo que yo no estoy de acuerdo con sus coberturas. ¿Tan importante fue lo que escribiste? Bueno, mira. Entonces yo no, pero yo te digo, él jamás ha entrado a mis redes y de repente apareció con eso, entonces yo digo, ¿cuál es la intención acá? ¿Cuál es la intención? Obviamente hay una intención, pero lo dejo como parte del ejercicio también, que o sea, si vamos a publicar algo, sabemos que estamos expuestos a este tipo de respuestas y estamos dispuestos también a enfrentar las consecuencias de lo que estamos diciendo, ¿no? Yo no estoy diciendo de que Juan Orlando viene ya, yo estoy describiendo lo que está pasando en la política de Estados Unidos. Hay un lobby ahí. Hay un lobby ahí que yo puedo identificar de eso, porque eso no es casual, eso no ocurre por simple accidente, ni por una gran capacidad de doña Ana de llegar a todos estos actores. Sí, bueno, y el lobismo en Washington principalmente es normal, ¿verdad? Es normal, es la forma en que se logran estas cosas. Y sabemos que en política, ¿no? Cuando se es inteligente en la política, antes de lograr las cosas, antes de mover un dedo, se crea el ambiente favorable para ello. Sí. O sea, Donald Trump no puede indultar a Juan Orlando Hernández si Juan Orlando Hernández es narcotraficante, porque se vería mal, ¿no? Él necesita que el clima cambie, que la narrativa cambie, que la percepción de su base, no la nuestra, nosotros no tenemos nada que ver en esa discusión, de su base, la narrativa en su base, los vean como una víctima y no como un narcotraficante. Y eso es lo que está ocurriendo, se está creando eso. ¿Se logra o no? Ya es otra discusión, lo veremos después cuando veamos que fracasa o no fracasa y lo discutiremos, pero eso es lo que está ocurriendo ahorita. Sí, pero hay que estar al tanto y te agradecemos porque siempre estás ahí pues informando con mucha responsabilidad de lo que está sucediendo en esas cortes, que te ha tocado bastante, ¿verdad? Ahí estamos siguiéndolo, creo yo que es parte también de nuestra historia de país. ¿No? Obviamente ahorita no tenemos la distancia necesaria para poder comprender este periodo de 10 años. Creo que en el futuro vamos a poder entender lo que significaron los juicios de Nueva York para nuestro país, para nuestro desarrollo político, nuestras crisis, ¿no? Y con la suficiente distancia también para poder tener una crítica al respecto, ¿no? O sea, yo lo sigo y soy muy crítico de ellos. No, para mí, honestamente, cada juicio que se lleve en Nueva York es una vergüenza como país, porque teníamos que haberlo juzgado aquí. Tenemos que tener un sistema de justicia capaz de llevar a estas personas a la cárcel. Y si dependemos de Estados Unidos con estos giros que está dando, que hoy tenemos a Biden y mañana tenemos a Trump y no sabemos a quién vamos a tener dentro de 4 años, estamos expuestos a que sea usado políticamente. Sí, de acuerdo. Bueno, para terminar, Tierra de Narcos, versión ampliada, con ese libro estás ahora. Estoy y por eso hablo tanto del tema de Juan Orlando, porque estoy trabajando en el juicio de Juan Orlando, estoy estudiando el juicio de Juan Orlando para poder traer en un futuro pues un libro que nos explique realmente qué es lo que pasó ahí, ¿no? Hay mucha gente que no quiere que eso se conozca también, ¿no? Pero hay mucha información bien interesante que nos permite también poder entender la historia política del país de los últimos 20 años. ¿No? Una historia turbulenta. O sea, si nosotros hacemos un balance, Marilyn, de lo que ha sido el país estos 20 años, o sea, ha sido una locura. Yo diría que desde el Mitch para acá esto no ha parado. Y de alguna forma el juicio de Juan Orlando sí nos abre una puerta muy interesante a estas fuerzas subterráneas que también mueven la política en el país. Sí. Además es un expresidente.
Es un expresidente y hay que tratarlo como un expresidente, como a todos los expresidentes, con el respeto que tienen. Sí. Gracias, Oscar, por tu visita. Queremos más libros de narcotráfico, principalmente. Traje este porque me hace falta que me lo autografíes. Les recomiendo siempre leer a Oscar Estrada. Ojalá y pudiéramos tener más libros tuyos, Oscar, pero todo el proceso también, ¿verdad? Es lento y bueno, pero estamos trabajando ahí, tratando de avanzar lo más rápido que se pueda. Gracias, Marilyn, por la invitación y estamos a la orden para venir a este podcast, y gracias a ustedes también que nos están escuchando y que están comentando también en estas redes sociales. Y tenemos Oscar Estrada para rato porque ya está de nuevo aquí en Honduras, así que vamos a seguirlo apoyando con su lectura. No me deportaron, ¿eh? No vino en la ola de deportados. Vivías allá con tu mi familia y todo. Con mi familia. Bueno, miren, un ejemplo que hay que regresar a la tierra, ¿verdad? Irse un tiempo y hay que regresar para no tener esos problemas ahorita que están. Sí. Siempre se puede aportar mucho aquí el país. Sí. Gracias a Oscar Estrada, investigador, también escritor, guionista, periodista, abogado también, ¿verdad? Sí. También, de todo un montón de títulos ahí, pero síganlo en redes sociales, también lean sus libros si quieren profundizar más sobre Tierra de Narcos, Honduras, ¿verdad? Les recuerdo que estamos disponibles en nuestras plataformas de podcast, en Spotify, en Deezer, en Apple Podcasts, YouTube Podcast y nuestra página web www.radioamerica.hn. Mi nombre es Marilyn Méndez, hasta pronto. Encuéntranos como Podcast Radio América HN en Spotify, Deezer, Apple Podcast, YouTube Podcast y en nuestra página web www.radioamerica.hn.